Y ya estamos con otro buen amigo, el doctor Norberto de Bach. Él es cardiólogo y también deportólogo del Club Atlanta. Nos va a hablar acerca de los deportes y por qué hay un predominio, ¿no es cierto?, de la clase negra en la mayoría de los deportes. Bueno, ese es un estudio, gracias por la invitación. Al contrario, siempre, por favor. es un gusto estar acá. Y realmente es un poquitito, me pareció el tema para que la gente se interiorice en saber por qué hoy los etíopes, los kenianos, son aquellos que están en los primeros lugares en los deportes y en todas las Olimpiadas. Entonces, diríamos que hay investigaciones, múltiples investigaciones en el mundo, los cuales demostraron por qué ellos, principalmente en los deportes de resistencia y velocidad, es decir, deportes de resistencia tenemos que son los fondistas o maratonistas, y después tenemos los deportes de velocidad, son aquellos en 100 metros como Usain Bolt, que es el número 1 en el mundo en este momento, el jamaiquino, que realmente bueno, es una luz en velocidad. Entonces, acá todo el mundo sabe que, o por lo menos es lo que se dice, la raza negra lo que tiene es una genética determinada. Es cierto, pero no es solamente la genética la que predomina para que puedan ser los primeros a nivel principalmente del atletismo de estos deportes que he mencionado. Es decir, tenemos por un lado la genética que ahora vamos a explicar, por otro lado tenemos el tipo de alimentación, por otro lado tenemos el tipo de entrenamiento, otros son las pautas socioculturales que tienen y además otras, diríamos, la parte morfológica de su organismo, de su conformación física, realmente es una de las características que hacen que sean los más veloces o más resistentes. Bien. Podemos decir, la parte genética está totalmente demostrado. En el cuerpo humano la masa muscular está dada por fibras rápidas y fibras lentas. Cuando tenemos fibras lentas son los que van a predominar cuando se hace maratón, y las fibras rápidas son para los velocistas. Tienen esas piernas muy largas, ¿no? Exactamente, por eso vamos a hablar y cada una de las características, porque diríamos que los africanos, que es puntualmente a lo que estamos dirigiéndonos, se dividen en la parte del este y del oeste. En la parte del este tenemos los kenianos que habíamos hablado y los etíopes, ¿no es cierto? Y ellos tienen una característica que son los fondistas y los maratonistas, que tienen una morfología así física, que son más bien de estatura baja mediana, delgados y que no tienen una gran masa muscular. Pero ¿qué pasa? Ellos tienen la característica de tener las fibras rápidas, las fibras lentas, que son aquellas que le dan tiempo para que hagan estos deportes de resistencia. Es decir, que duran más de 2 horas, hay deportes de 4 horas, hay deportes de 10 horas, ultramaratones, es decir, hay distintas. Eso es decir, deportes de resistencia. ¿Y qué característica tienen? Tienen sus músculos, tienen más cantidad de vasos, lo que va a hacer llegar mayor cantidad de oxígeno, van a tener un aprovechamiento de la glucosa relativamente rápida, sino más bien lenta, y van a tener una capacidad aeróbica predominante, es decir, mayor aprovechamiento del oxígeno. Y esto lo diferenciamos con los del oeste, que significa los de occidente, en los cuales tenemos a Ghana, Nigeria, Camerún, los cuales son deportistas que son más altos, tienen más masa muscular y tienen predominio de fibras rápidas. Estas fibras rápidas tienen una capacidad, diríamos, de aprovechamiento de la glucosa mucho más rápida, no en forma en el tiempo. Aparte se caracterizan porque la velocidad que van a ejercer está principalmente a nivel muscular, por esa gran masa muscular, y no tienen una gran capacidad aeróbica. ¿Y de Bach tanto los hombres como las mujeres tienen las mismas características? Sí, lo vemos generalmente como los que van a predominar, y en general en todos los deportes los hombres son mayoría en la mayoría de los deportes, pero bueno, últimamente se está como emparejando bastante la cosa. Es decir, antes veíamos que, por eso cuando se hablaba de muerte súbita, dice, hay más muertes súbitas en los hombres que en las mujeres. ¿Por qué? Porque hay más predominio de hombres. Lógico, pero sí, si lo ponemos en comparación es así. Después hablábamos de la genética, hablamos del entrenamiento. Generalmente los etíopes, los kenianos están a una altura de 2000 metros o más de altura, lo que hace que tengan un acostumbramiento a esa disminución de la presión atmosférica y hace que fabriquen una mayor cantidad de glóbulos rojos para poder correr. Otro
diríamos que es las pautas socioculturales que tienen estas personas, es decir, ellos no viajan en colectivos para ir a la escuela a 5 kilómetros 10. Todos los días van y caminan o corren esos... El buen hábito, ¿no es cierto?, de caminar. De caminar y el otro hábito que todavía está la caza. Entonces ir a cazar es salir muchas horas para buscar el alimento, que todavía eso está vigente en África, entonces como que siguen ese entrenamiento que tienen permanentemente. Hacia el principio del bloque vos dijiste que también influía la forma de alimentación. ¿Qué tipo de alimentación? La alimentación que tienen más que nada son los hidratos de carbonos y es lo que predomina, como son las frutas, las verduras, las legumbres, y todo eso realmente aporta gran combustible y gran aporte de energía, que es el ATP que se van a utilizar. Proteínas menos que los de las otras razas, y grasas por supuesto que no. O sea, proteínas te referís a todo tipo de carnes. Exactamente, si bien tienen consumo, pero por ahí encuentran las proteínas en las legumbres o en otro tipo de vegetales que no sean de origen animal. Por supuesto, hablamos entonces de estas pautas de entrenamiento, que es fundamental, las genéticas, la morfología, y hablando de la morfología hay que agregar algo más. Tienen la característica de que sus miembros, principalmente en los velocistas, pero también se da en los maratonistas, son miembros a veces largos y que eso hace que tienen un ahorro de energía, como que sobre la raza blanca predomina como que tienen más combustible para llegar. Y aparte mayor facilidad para la biomecánica, es decir, para el movimiento le cuesta menos que a la raza blanca, porque cada vez que hace un movimiento de correr, al elevar el miembro, gasta energía. Y ellos como que tienen, diríamos que se calcula que a veces hay un aprovechamiento de energía de un 8% por kilómetro, llegan a tener los estudios que han dicho. Y como último para destacar, es que cuando hablábamos de velocistas, hablábamos de 100 metros o 200 metros, pero también en los últimos años, los últimos 15 años, hemos visto en el fútbol, como lo hemos conocido bien, a Camerún, a Ghana, a Nigeria. ¿Por qué años y no una década atrás? Porque ellos estaban más, directamente no estaban tan abocados al deporte, ellos entrenaban, pero hasta que alguien, empezó a entrenar y después, se vieron que tenían ciertas condiciones y después comenzaron a ver entrenadores y a darle, porque muchos de ellos fueron sacados, diríamos, de su alimentación, y también se han hecho suplementos de alimentación, se han cambiado el entrenamiento, y ellos, deportistas que yo hablaba que son velocistas, los hemos encontrado en el fútbol. Entonces Argentina lo vimos jugar contra Nigeria, contra Camerún y demás, y tenían una velocidad bárbara. No tenían técnica, pero sí físicos, musculosos, como son los velocistas, y tenían velocidad. Entonces, eso era lo que lo complicaba a muchos equipos del mundo. Hasta que ellos fueron modelando su técnica, y entonces eso, más las características genéticas que tienen, los hacen grandes futbolistas, y ellos están en Europa, a diferencia de los etíopes y los kenianos, que hay muy pocos en el fútbol, pero sí los otros velocistas están en el fútbol mundial. Devac, hacia el final del programa me vas a contestar por qué se destacan en todos los deportes, pero no en la natación, ¿te parece? Sí, cómo no.